Bueno, es un gusto volver a convocar aquí en Punto de Partida por Canal Somos Santa Fe al profesor Miguel Ángel Barrios, habitual columnista en nuestro programa desde hace algunos años. Afortunadamente es una persona muy formada en temas de geopolítica, en temas internacionales, en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, en una América Latina tan convulsionada. Estas miradas se hacen cada vez más imprescindibles. Estamos hablando de Miguel Ángel Barrios, quien además de profesor de historia es magíster en sociología, doctor en ciencias de la educación, doctor en ciencia política, diploma en relaciones internacionales, autor de múltiples obras sobre política internacional, seguridad, educación, sobre América Latina y ha disertado en distintos continentes y obviamente en nuestro continente. Miguel, gracias por acompañarnos nuevamente y lo que nos convoca hoy particularmente es invitarte a hacer un análisis y aprovechando tu capacidad para, digamos, entender, tratar de entender desde América Latina, desde Argentina particularmente, lo que está sucediendo con estos movimientos internacionales. Vimos hace unos días la reunión entre Trump y Putin, dos líderes, Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, y también se asoma siempre en esta conversación, por supuesto, Xi Jinping, el líder de China, y bueno, queremos tratar de compartir con la audiencia un análisis desde nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo estás? Bueno, para mí, siempre charlar con vos es un gusto, porque no solo nos une la cuestión de la importancia de un programa que fomenta el pensamiento crítico y situado de América Latina y de la Argentina en el contexto mundial, desde los medios de comunicación y muy vinculado también al mundo docente, sino es imposible generar conciencia histórica para luego fecundar conciencia nacional sin la unidad de los medios de comunicación y la cultura nacional del sistema educativo. Y por otro lado, hacerlo con vos, contigo, que sos un hombre, te lo decía recién antes de iniciar, una persona de un fuerte compromiso nacional, social y testimonial. Entonces, para mí es un verdadero gusto para estar en punto de partida y también saludar a tu equipo y a tu audiencia. Así Gracias, Miguel. que El gusto es nuestro. antes de iniciar la conversación en forma concreta, quería comentarte que hace 10 días salió en la famosa editorial Paulinas, Paulo en portugués, que es una de las tres editoriales del Vaticano más importantes, con sede en aproximadamente más de 60 países del mundo. Me editó un libro, la sede de Brasil, Paulo, editorial Paulo, asentada en San Pablo. Es una de las editoriales, diríamos, más prestigiosas del mundo, muy ligada al Vaticano, sobre catequizar con alegría en el pontificado de Francisco, un homenaje a Francisco, pero no solo a un Francisco estampita, sino al legado Mm. doctrinario y teológico que nos ha dejado Francisco para bajarlo a la catequesis, a los padres, a los catequistas y a los niños, que es una bibliografía que un poco faltaba en un solo libro. Generalmente los libros de catequesis son tres, referidos al catequista, a los padres y a
los niños entonces, revalorizamos el catecumenado como una institución ancestral, ya nace en el siglo II de la iglesia, de la historia de la iglesia, y bueno, y ahora sacamos esta obra que empieza a recorrer Brasil, que es muy importante porque es el país más importante católico de América Latina y donde yo pienso que se va a jugar la última batalla de América Latina con Lula, para bien o para mal. Qué importante esta relación que venís tejiendo, Miguel, con Brasil, desde el punto de vista geopolítico, mirándolo desde Argentina, por supuesto, ¿no? La unidad entre Argentina y Sí. Brasil, el Mercosur, lo que fue el proyecto de la Confederación de Estados Sudamericanos de nuestros libertadores, bueno, una línea histórica que ahí sigue latiendo afortunadamente, y que bueno, mientras tengamos estas relaciones con el Brasil, bueno, hay mucha esperanza de poder continuar en estos proyectos de liberación latinoamericanos. Ahora sí, entrando, felicitaciones por el libro, Miguel, ya vamos a hablar al respecto, quizás en otra nota más detenidamente. Bueno, en otra nota, Sí, sí, pero entrando ya en este tema particular es un tema fundamental, Miguel, porque lo que vemos habitualmente es muchísimos, abundan los análisis sobre la política internacional, pero tal vez no desde una mirada local, ¿no? Desde una mirada latinoamericana. bueno, yo aparezco muy poco al ser una persona en lo situado, soy un provinciano, un federal de Artigas, de Estanislao, López, de la Liga de los Pueblos Libres, diríamos. Yo siento que los internacionalistas más conocidos que están en Buenos Aires, a los cuales conozco a todos, hacen un análisis de las relaciones internacionales desde marcos teóricos no nuestros, sino porque las relaciones internacionales es una disciplina que nace muy fuertemente ligado a paradigmas teóricos anglosajones. Claro, Nace en 1916. La, como disciplina científica estoy hablando. Y luego digo que el mundo de la política práctica desconoce, hay una gran ignorancia del pensamiento internacional en el mundo de la praxis política. Paradójicamente, en un momento en que no se puede repensar la soberanía de un país sin un pensamiento internacional, claro. y entonces veo una gran orfandad y se cae en un pro-Trump vulgar, en un pro-trumpismo vulgar o en un pro-putinismo vulgar o en un pro-chinismo vulgar. Entonces, lo que primero quiero decir es que el mundo de la globalización ha entrado en una nueva fase post pandemia. Ya no vamos a ser iguales o mejores, decía Francisco, sino distintos. Y en ese sentido, no podemos dejar de mencionar tres o cuatro cuestiones: las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial, llámese inteligencia artificial, drones, big data, algoritmo, automatización, etcétera. Una crisis absoluta y terminal de las instituciones que le dieron un régimen jurídico al orden bipolar. Estamos hablando de Naciones Unidas, bloques militares, ya sea OTAN, Pacto de Varsovia, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Davos, etcétera, están enterrados, OEA. Por el otro lado, vemos una emergencia de un frente multipolar o de un orden multipolar, pero mal explicado para nosotros. Yo eso lo dije ya en un programa tuyo. El Sí, sí. orden multipolar
no es la panacea en sí mismo, sino que puede haber un orden unipolar o multipolar, pero si no hay una integración continental de América del Sur y de América Latina, vamos a ser, tanto en un orden como en el otro, apéndice geográfico de ese orden. O sea, no hay posibilidad de soberanía. O sea, no es que ya lograrse el orden multipolar ya estamos con un margen de autonomía, no, nada que ver. Y cuarto, y hoy en este momento el gran problema nuestro es el que la integración está en un proceso de debilidad absoluta. El otro tema, estamos hablando de democracia de baja calidad, porque no se puede tener alta calidad democrática con ciudadanos desinformados, producto de una guerra cognitiva de las redes sociales en la desinformación, en la generación de emociones, en la generación de percepciones que genera el mundo del caos de los partidos digitales que se inició en Europa. No nos olvidemos que acá en Argentina es el primer país de América Latina donde un partido digital a través de un showman que sería Milei, pero con una gran sofisticación tecnológica y una gran sofisticación de un soporte financiero internacional con capitales norteamericanos e israelí, han ganado las elecciones y al peronismo, que Milei no es el emergente por sí solo, sino que la emergencia de Milei es a consecuencia de la incomprensión estratégica del peronismo, que no Perdón, Miguel, entiende. me permito interrumpirte a Sí, propósito de lo sí, que estás mencionando. Dos cuestiones. Primero, el orden que se está rompiendo es el orden de Yalta. Post Segunda sí, Guerra sí, Mundial, Estados Unidos, como nuevo líder mundial, emergente de la Segunda Guerra Mundial, junto en aquel momento con la Unión Soviética y en menor medida, por supuesto, Churchill, el Reino Unido. Se divide en el mundo, se reparte en el mundo. sí, sí. Esa arquitectura mundial es la que está crujiendo. Y particularmente respecto a esto que mencionás, sobre la situación argentina, sobre Milei, en particular la emergencia de Milei, también digamos que desde 1983 a esta parte ningún gobierno dejó a un lado precisamente la arquitectura legal de la dictadura. Seguían vigentes Ah, 417 leyes, la superestructura legal de la dictadura, con leyes fundamentales, Miguel, hablamos de la ley de entidades también financieras, la ley- superestructura financiera, económica y hasta de seguridad, porque fíjate vos, claro, en la mayoría de las provincias, los estatutos policiales, que son los reglamentos de las policías provinciales, siguen siendo la misma de la dictadura, donde los jefes claro. de policía tienen rango de ministro. Esto es una barbaridad. Ahora, ¿qué hay el orden? Yo prefiero llamar el orden emergente orden apolar. Es decir, es un orden que todavía no tiene actores nítidos. Y si me apurás, en sentido así como como si estamos en una café, Sí, te sí. diría que lo que está surgiendo es un orden mundial. Sé que no va a gustar un poco lo que voy a decir, pero no importa, hay que tener el coraje y la honestidad intelectual. Un orden mundial tripartito. Ese orden mundial tripartito está liderado por ahora por un Estados Unidos que está en crisis, en decadencia, pero no ha desaparecido, No, no. sigue siendo hegemón. eh, China y Rusia, porque no es que nítidamente, y después hay actores medianos como pueden ser, por su ubicación geográfica, Turquía, Arabia Saudita o Francia o Alemania o Israel o Brasil en América del Sur, estados medianos pivot que Claro, por su claro. ubicación geoestratégica juegan el partido, pero no son los actores principales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el objetivo de la guerra de Irán e Israel es muy nítido.
ese objetivo estuvo nítido desde que, del año 2001, cuando invadieron Afganistán, y estaba de jefe de la OTAN, Wallace Clark, que escribió el libro y que el otro día vos inclusive mostraste la tapa, y él hablaba de 7 invasiones, o sea, ir derribando régimen, que es una vieja política inglesa luego adoptada por Estados Unidos, porque la CIA, más que una agencia secreta, es una agencia de operaciones especiales, aliado a terroristas eh, de Medio Oriente, islamizado norteamericanamente, no islámico genuino. Acá se arma toda una confusión porque se lo pone a todo en una misma bolsa. Sí, sí. El ISIS, por ejemplo, una organización terrorista creada por Estados Unidos, lo reconoció Hillary Clinton, y eso fracasó en esta guerra. Cuando iban a liquidar al enemigo, que es Irán, porque es un Estado que tiene una alta tecnología, está sostenida en una gran revolución religiosa, tiene una enorme clase media y una revolución industrial y educativa de acuerdo a los desafíos de los tiempos. Se vieron sorprendidos los israelitas con los misiles hipersónicos que generó Irán, y por la inteligencia artificial y los drones que ya le estaban dando a Rusia, Irán, Resultado. en Sí, la sí, guerra de sí. Ucrania. Y bueno, eso fue la sorpresa mundial hasta que Netanyahu, criminal de guerra, pide ayuda a Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, una de las novedades de esta guerra es que Estados Unidos sí es un país que es una marioneta, y el presidente también, del complejo militar industrial y del Estado profundo manejado hegemónicamente por los lobbies israelíes. Eso es Esto es un así, dato, Miguel. Ese es un dato real. eso es un dato real, y es inclusive que no se dice porque los internacionalistas de acá por cobardía saben, pero no se animan a decirlo. Produce un gran debate en Estados Unidos. Hay un libro de Merzheimer, un famoso internacionalista, donde hace una crítica, ya hace 10 años salió el libro sobre el lobby judío en Estados Unidos. El otro tema es la guerra, podemos tomar a la guerra como una guerra de desinformación mundial. Fue la primera guerra de una desinformación Sí, sí, mundial sí. tremenda. Y por el otro lado, la guerra de Ucrania es una guerra en la que no se dice la verdad. La verdad es el avance de la OTAN para aprisionar a Rusia, que es decir, no cumplir los pactos que se produjeron cuando implosionó la URSS, con James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos, padre, con George W., con George Bush, eh, padre, sí, sí. Bush padre, sí. Y bueno, y allí se produce un golpe de Estado en el año 2014, y ahí lo que están peleando no yo digo, la mal llamada guerra de Ucrania. Es una guerra entre Rusia y un conjunto de mercenarios que se autodenominan de la OTAN, dirigida por los Estados Unidos. O sea que en el fondo la guerra es motivada por los mercenarios de armas, porque todos los líderes europeos, Alemania, Francia, y la propia Inglaterra, a pesar de la desorientación estratégica y de la marginalidad que está entrando Europa como consecuencia de la falta de una política de identidad europea, se siguen enriqueciendo con la venta de armas en la guerra. Exactamente, O Miguel. sea, Y esto se relaciona con la exigencia de Bush hacia los países europeos de que inviertan el 5% de su riqueza nacional anual, de su Producto Bruto, en armas, que el 90% más o menos de esas compras se van a hacer al complejo militar industrial estadounidense. ahí, Y y bueno, con y hechos con graves de corrupción de Zelensky. Ahora, ese conflicto a nivel global que Francisco llamó Tercera Guerra sí, sí. Mundial de Artroso, y que ahora
hizo más compacta porque abarca toda la geografía mundial, llegó al África en las llamadas guerras tribales, en Sudán, en sectores del África subsahariana, donde hubo rebeliones interesantes de países africanos como Burkina Faso en relación al colonialismo europeo, el Francés. viejo Sí, sí. colonialismo. Y en América Latina hay un grave problema porque Venezuela cumple el mismo rol de Ucrania desde el punto de vista geopolítico. Venezuela, siempre yo tengo un libro, Significado geopolítico de Venezuela en América del Sur, y conozco de punta a punta, en un momento determinado fui profesor allí en época de Chávez, conozco punta a punta todo Venezuela y allí es la frontera real, no es Cuba, es Venezuela la frontera real con el imperio norteamericano y el mar Caribe. A través de Chávez nos enteramos de que no es un mar neutral, sino es un mar norteamericano, siempre lo fue. Bueno, Miguel, Entonces, Spigman lo decía, ¿no? Spigman hablaba de la conjunción entre el Golfo de México y el Mar Caribe como una suerte de mar Mediterráneo local para Estados Unidos. O sea, así es. era como una zona, desde el punto de vista geopolítico estamos hablando, una zona muy gravitante y sobre todo para un estado talasocrático en el sentido de dominar el mar, de usar el mar como un eje No, de y dominio. Nicolás Spinman, un geopolítico holandés norteamericano, escribió el geopolítico de la posguerra, diríamos, del año 1941, escribió esto que usted está diciendo en un libro muy importante que se llama Estados Unidos frente al mundo. Mm. Y allí explica esto, además agrega de que la fortaleza de América del Sur está en su unidad cultural, entonces había que destruir la unidad cultural a través de la bilateralización de tratados de libre comercio. Qué interesante y qué Eh, importante entender esto, Miguel. O sea, el enemigo histórico, en este momento de la historia de América Latina, nos está diciendo que de ninguna manera va a permitir o va a tolerar la unidad de América Latina, ¿no? no, 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 eso ya están en la mal llamada doctrina Monroe, en la declaración Monroe, porque la declaración Monroe, no hay que olvidarse, es del año 1822, diciembre del 22. Era una respuesta a la política bolivariana Claro, de que convocó un congreso en 1826 del unionismo hispanoamericano. Pero a los 9 años, estamos hablando de 1822, a los 9 años, en 1831, Estados Unidos no respeta su propia mal llamada doctrina, su declaración, sí, sí, y bombardea con el buque Lexington las Malvinas. Las Malvinas fueron bombardeadas 2 años antes y le dieron lugar luego ese bombardeo a que Inglaterra con los buques Clio y el almirante Oxford se apodere de las Malvinas en enero de 1833. O exacto. sea que, y bueno, entonces hoy Estados Unidos está en una etapa de militarización, lo han dicho, de la doctrina Monroe, en un esquema de neobalcanización, atacando que el argumento son dos, y son argumentos siempre humanitarios. Sí, sí, Bases militares para luchar contra fenómenos de la naturaleza, fenómenos naturales como puede ser un terremoto un huracán. eh, o una gran tsunami, Claro, claro. y, y, eh, y la lucha contra el narcotráfico. Es importante decir que el crimen organizado y el narcotráfico son funcionales al imperio porque no hay crimen organizado sin complicidad de los sectores políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad, y sin la alianza con los sectores financieros globales, que es donde lavan el dinero, las llamadas guaridas fiscales.
allí lavan dinero. Entonces, por ejemplo, se produce la contradicción y un internacionalista de Buenos Aires dice, el problema de la triple frontera, Ciudad del Este, y vos te vas a Ciudad del Este, yo ahí me invitan permanentemente una universidad que se llama Universidad Internacional de las Tres Fronteras de Paraguay, y vos ves en Ciudad del Este que está lleno de bancos angloamericanos. Ahí te das cuenta de la hipocresía de que declaman una comunidad internacional, pero en la práctica se da una política de la fuerza, de la realpolitik, y en ese sentido América Latina está en ese orden tripolar, porque por un lado está Estados Unidos con su dominio de siempre, por el otro lado Rusia, que no significa una alianza con Putin, una alianza que Putin viene a liberar a América Latina, son intereses de un Estado imperio. Exacto, Rusia es un Estado imperio, nace como Estado imperio. En ningún ruso tiene internacionalizado la idea de un Estado-nación. Yo hablé varias veces con Dugin y en él está la idea de Estado-imperio, así como no con la brutalidad que puede tener un Brzezinski, pero está la idea de Estado-imperio, porque nacen como Estado-imperio. Y China, un Estado hegemónico, diríamos, no imperio en el sentido militar, pero sí un estado de expansión comercial en el mundo. Y eso se ve en las costas, no hay que ir muy lejos, en las costas de la Patagonia, esas enormes avenidas iluminadas donde están depredando todos nuestros recursos. Bueno, con respecto, quiero aclarar porque por ahí tal vez quedó descontextualizado, Dewey, por ejemplo, que no es como se piensa acá un hombre de consulta cotidiana, es un intelectual importante que representa al nacionalismo euroasiático del claro. cristianismo ortodoxo ruso. Y en ese sentido, Dugin es un nacionalista ruso, es decir, es un gran patriota, una gran persona, un hombre de una estatura intelectual de primerísimo nivel a nivel mundial. Ahora, en el caso de China, nosotros, como su propio nombre lo dice, China viene del primer emperador que lo unificó allá por el 260 antes de Cristo, Qin, de ahí viene el nombre de China. Y, y por supuesto que China nace como el imperio celeste. El imperio celeste implica el centro del mundo. Exacto. Es la visión cultural. China no es analizar la China desde las categorías de izquierda o derecho, y un error, son instrumentos, llamar economía socialista de mercado o economía socialista, en realidad ellos son chinos. Prevalece, Eh, Miguel, me parece, prevalece ahí, Parece Confucio, claro, Confucio. ahí está. Prevalece lo histórico, lo filosófico, Lo el esencial, legado, la claro, nación es celestial, la nación tiene una categoría celestial. claro. Y en Rusia lo mismo, con el agravante que Rus eh, nace en Kiev, nace simultáneamente, Ucrania nace simultáneamente con Kiev, nace directamente con Rusia, o sea, forma parte de la placenta Ucrania de Rusia. Por eso pienso que la única salida de la guerra es que Trump lo está planteando ahora, no es un acuerdo simplemente por los minerales, que de hecho lo va a hacer, sino que es Crimea, el puerto de Sebastopol, el acceso al mar Cáucaso Negro, etcétera, y el sur de Rusia y el este, Donbass, Lunar. O sea que la única manera de lograr una paz
con alto el fuego es que Ucrania va a perder terreno. Ahora, si Europa se empecina, como lo vimos al canciller alemán el otro día, o a Macron, que cambia de opinión, un día está, no tiene una direccionalidad permanente, Rusia no va acá. La única cuestión del arreglo de este conflicto, que se puede tornar en mundial, de hecho, por la cuestión nuclear, es que Ucrania pierda eh, o reconozca las conquistas territoriales rusas que hacen a los anillos de seguridad de Rusia. Exactamente, Miguel, eso te iba a decir, o sea, No claro. fue respetado por Occidente a partir de 1991. Ningún presidente de los Estados Unidos se fueron expandiendo, la OTAN se fue expandiendo hacia el este. Vos hacías Ese es el punto mención, del perdón, problema. Miguel, vos hacías mención hoy a James Baker, a la presidencia de George W. Bush padre, y en ese momento habían conversado con Gorbachev, que era todavía presidente de la Unión Soviética. De alguna manera, y hablando en criollo, el acuerdo era, ustedes no avancen, le pidió Gorbachev, hacia el este. Está bien, nosotros nos amoldamos a lo que dictan las reglas del No, y nuevo ese fue el mundo. compromiso. Exacto, Ese fue el compromiso de la implosión pacífica, por decirlo, de la Unión Soviética. de la Unión Soviética. Claro, Y bueno, esta situación sí, sí, hace de que nosotros veamos de que Trump, si tiene que arreglar en forma pragmática la explotación en conjunto de un Estados Unidos en crisis, pero que necesita participar de este nuevo orden post-Yalta que vos hablabas, se van a repartir. De hecho, Putin lo invitó, en la explotación de esas tierras raras en Ucrania. Lo que quiere decir que hoy, a diferencia de la Guerra Fría o del orden de Yalta, las alianzas son ad-hoc. Por ejemplo, la India, por ejemplo. La India tiene una política tercerista ad-hoc. En algunas regiones del Indo-Pacífico es aliada de los Estados Unidos, en los micro bloques militares sí, como sí. el Quad, con Inglaterra, con Australia y con Estados Unidos, pero por el otro lado participa del orden de desdolarización del mayor bloque geoeconómico hoy del mundo, que son los BRICS, Sudáfrica y la India Hace acuerdos también. concretos, Miguel, Hace acuerdos acuerdos concretos concretos. Y exacto, se produjo un hecho interesante. Donald Trump, porque es tanto los BRICS como la Organización de Cooperación de Shanghái, no tienen todavía una identidad geopolítica, es claro. decir, militar. Entonces, por ejemplo, Trump lo amenaza que si le sigue comprando petróleo y gas a Rusia, y le iba a poner un arancel, lo iba a sancionar, y el premier Modi de la India dijo, sí, no hay problema, sancionen, nosotros seguimos con nuestra política. Es muy interesante el tercerismo de la India. No nos olvidemos que en la conferencia de Bandú en el año 55, cuando nace el movimiento de los países no alineados o del mal llamado tercer mundo, Perón ya no estaba. Perón es un precursor, pero Perón planteaba la tercera posición, que iba más allá de dos bloques geoeconómicos, sino eran dos bloques filosóficos, espirituales y geopolíticos. Tres bloques, el tercerismo de Perón. Pero él ya no estuvo en Bandú cuando se fundó el movimiento de los no alineados, y Nehru tuvo una participación importante de la India, también Indonesia Claro. y Nasser, porque ya no estaba más en el poder. La Argentina ingresa al movimiento de los no alineados al regreso de Perón en el 73. Claro, hay que aclarar para la gente joven que está viendo
esta entrevista que, bueno, después del derrocamiento del gobierno democrático de Juan Domingo Perón en 1955, septiembre del 55, Juan Domingo Perón permaneció exiliado en distintas naciones hasta que finalmente estuvo en Madrid, en Puerta de Hierro, 18 años, ¿no? 18 años. Recién regresó al poder en 1973. Y entonces el movimiento de los no alineados eh, reconoce en Perón, esto es muy importante decirlo, un precursor, porque Perón desde el 46, en un programa, en un discurso que fue transmitido en radio al mundo entero, por la radio del Estado, habla por primera vez de la tercera posición, Qué que no es adelantado, lo Miguel. mismo que no es lo mismo que tercer mundo, reitero, porque muchas veces se torna como sinónimo. No, el planteo de Perón es anterior. Claro. Y bueno, esto es muy importante porque después, con la implosión de la Unión Soviética y un nuevo mundo que se reordenaba aparentemente unipolar y el fin de la historia, etcétera, etcétera, Menem abandona el movimiento de países del tercer mundo, que Argentina había ingresado en el 73 con Perón, tema de estudio, porque a Menem no hay que negarlo, uno debe asumir al peronismo si es que queremos superar las crisis doctrinarias en las que está imbuido el peronismo sin negar a nadie. Yo creo que en ese momento el mundo, sin hacer ninguna justificación de Menem, pero dejo solo como interrogante que la Argentina estaba casi sin reserva y Menem tuvo que hacer todo un reordenamiento pragmático, porque el peronismo es un movimiento pragmático de vocación de poder en el que los sectores populares son el centro. No es un movimiento ideológico purista. Por eso Perón hablaba de doctrina y no de ideología. Claro, Entonces, pero digamos, hay una distancia, Miguel, comprendemos lo que decís y yendo en la misma línea, pero también es cierto que el proyecto de Perón es un proyecto de liberación. Quizás en ese momento le dieron, como se dice en criollo, las tabas para ir en no, esa no, dirección. eso no quiere decir que, aclaro, de entrada, que esté justificando y haciendo una comparación entre Menem y Perón. Lo que yo estoy diciendo es, si uno estudia historia argentina, Claro, dice, hay que tomar dos posiciones. Yo solamente enuncio la hipótesis, porque esto a mí me obliga a pensar mucho y todavía no tengo una posición definida. Podemos decir que solamente existieron dos presidentes peronistas, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, peronista en la forma clásica movimentista de continentalismo, liberación, justicia social, etcétera, etcétera, y luego gobiernos autodenominados peronistas, pero que ya no solamente de nombre y que no tenían nada que ver con el peronismo, y ahí hay que revolver toda la claro. historia argentina de nuevo, que serían Menem y Kirchner, y Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Si cuál ha sido, desde el punto de vista de los elementos comparativos, la similitud con, independientemente de épocas distintas, si las categorías principales que manejaron estos presidentes eran las categorías de Perón, o si tenían solamente de Perón el nombre peronista, y era Tema, un pejotismo. claro, tema para otro programa, Miguel, pero hablando de tercera posición, y recién mencionabas el caso de la India, ¿no? Como un ejemplo de tercerismo en ese sentido, y frente a este mundo donde, como vos decías, las nuevas potencias están buscando de alguna manera poner en práctica una nueva Yalta, ¿no? Acuerdos concretos, un acuerdo por Ucrania, vos me das esto, yo te doy aquello, y bueno, Por y está el Oriente caso, Medio, Oriente Medio, por supuesto, y y está el caso, América del Sur también, por, Venezuela también. a eso iba, Miguel. Tenemos, ya entrando en nuestro territorio continental,
tenemos, hablando de tercerismo y de este mundo que las potencias quieren repartirse, tenemos el caso para analizar hoy de Venezuela, ¿no? Hoy decías que geopolíticamente Estados Unidos considera vital el espacio del Mar del Caribe y el Golfo de México, ¿no? Pero también está la cuestión del petróleo, No, no ¿no? solo eso, sino para Estados Unidos, eso sería la frontera próxima, pero Exacto, el patio trasero, porque para Estados Unidos la isla mundial, aplicando la teoría geopolítica de el eminente geopolítico de la conferencia que dictó en 1904, ya se me va a venir, tengo un sí, sí, lapso, el gran geopolítico este, inglés, eh, la isla mundial es Eurasia y las islas donde se decide el poder del mundo. Y las islas continentales son África y América. En ese contexto, América es el patio trasero de Estados Unidos. Eso está en todos los documentos en forma unánime. Entonces, yo pienso que Estados Unidos, en el enfrentamiento de la necesidad de este nuevo Yalta con actores nuevos, China, Rusia y actores medianos como puede ser Turquía, Irán, etcétera, y la alianza solamente exclusiva con Israel, Mackinder, el Mackinder, sí, sí, geopolítico Mackinder, eh, América es el patio trasero. Entonces, ¿y cómo ahora quieren la nueva táctica de los Estados Unidos? Decíamos que es la militarización, dijimos al principio. sí, sí, Esa militarización tiene ahora una herramienta jurídica que nadie se ha enterado acá en América del Sur porque estamos tan imbuidos en nuestras cuadreras electorales que perdemos la visión internacional, que sacaron, así como en su momento en el 2001, George Bush hijo sacó la, la mal llamada doctrina de la guerra preventiva que le permitía a Estados Unidos actuar extraterritorialmente en cualquier lugar del mundo para prevenir un eventual ataque terrorista, que eso lo transformaba en policía del mundo, sí, sí, el en caso de la Irak forma fue muy patente en ese sentido, ¿no? claro. Ahora ha sacado la semana pasada, y no nos enteramos, es impresionante, no ha salido en ningún medio de Argentina, eh, una nueva resolución, un nuevo decreto, Donald Trump, pero de otra índole, pero peligrosísimo. Autoriza a la Fuerza Armada de los Estados Unidos a actuar extraterritorialmente en contra de los llamados cárteles de la droga. Es decir, si ellos consideran que hay una célula de la droga en Iguazú o en Foz de Iguazú o en la Patagonia, donde sea, pueden venir el ejército, el Comando Sur, y eso lo está diciendo el Comando Sur. Acaba de venir de visita el jefe del Comando Sur, Olsey, el almirante Olsey, que se fue ayer, estuvo 3 días, y dijo, vamos a atacar a las cárteles y vamos a atacar al imperialismo chino. Entonces podemos ser una geografía en disputa de esta cuarta guerra mundial sin ser autoconsciente, porque, reitero, nuestra democracia desinformada, pero con una matriz de llegar al poder por el poder mismo, no está conociendo la lógica de que está surgiendo un nuevo Yalta con nuevos parámetros que no tienen nada que ver. Hoy las Naciones Unidas, por ejemplo, no existen. Todo lo que se está hablando, el problema de Ucrania, el problema de Israel, el problema, todo eso se está haciendo por fuera de Naciones Unidas. Tal cual. Miguel, y qué importante en esta reflexión que estás haciendo, porque temporalmente no podemos dejar de pensar
que esta declaración formal, institucional del gobierno de Estados Unidos que estabas mencionando, se da posteriormente o casi paralelamente de la negociación que se está llevando entre Putin y Trump, ¿no? Porque podemos llegar a pensar también, o por lo menos a poner como hipótesis sobre la mesa, que en las cartas de negociación, estos grandes líderes mundiales que se están repartiendo el mundo, uno puede decir, bueno, yo me quedo con Ucrania y América Latina, vemos. Bueno, eso lo dice un geopolítico que yo lo escucho, lo respeto, no lo conozco bien, es un personaje un poco excéntrico, pero un mexicano, Jalife Rame. Lo que dice Jalife Rame es que en el encuentro de Alaska eh, sería muy infantil pensar que se habló solamente de Ucrania. Ahí se habló de la situación global y posiblemente hayan hecho una distribución mundial que por supuesto habrán informado a Xi Jinping, hipótesis estoy Claro, diciendo, y que esta andanada o esta ofensiva de Donald Trump puede ser una ofensiva de distracción o puede ser una ofensiva real. Hay que estar atento muy atentos. porque yo reitero, todo el mundo habla de la multipolaridad, porque en la historia hubo, reitero, está el orden imperial, orden siempre con, entre comillas, le Sí, expliqué el sí, otro día, no es, el orden implica un acuerdo de un actor o dos de la misma capacidad muscular. El imperio implica un único actor, nunca hubo un imperio mundial, hubieron imperios regionales. Una comunidad internacional implica que todos los estados tengan la misma capacidad muscular. Eso es una falacia, sí, sí. es una aspiración que de la doctrina social de la Iglesia siempre se planteó, y Emmanuel Kant también, y es lo que el gran Francisco hablaba del poliedro. Pero esa comunidad internacional que fomenta a Estados Unidos por un lado, en la práctica predomina la ley de más fuerte. Y después tenemos el modelo de equilibrio de poderes. El modelo de equilibrio de poderes tiene dos tipos. El modelo de equilibrio de poderes multipolar, que son dos o más actores que estabilizan el mundo en función de sus capacidades, o sea, de su poder. El único antecedente que tenemos en el mundo es el modelo de equilibrio de poder de variante multipolar de la guerra, de la Santa Alianza, cuando cayó Napoleón, con Sí, sí. 30 o 40 años, porque después ya vino la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XIX. Y luego el modelo de equilibrio de poder de variante bipolar, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los que armaron el pacto de Yalta, los que se Exacto. repartieron el mundo de Yalta. Eso hoy está en crisis y entonces posiblemente lo que usted dice es que este multipolarismo sea un equilibrio de poderes de orden tripartito. Porque a mí me llamó la atención, más allá de la declaración y de ciertos apoyos, eh, diríamos mínimos. Irán peleó solo, más que declamaciones de apoyo diplomático de Rusia y China. Es decir, Rusia no cortó relaciones con Israel, tiene una gran cantidad, hay casi 2 millones de habitantes rusos en Israel, y China tampoco cortó el diálogo. Es decir, uno nota que la cartografía que Israel diseñó y que Estados Unidos lo sigue como furgón de cola para generar la gran Israel, que no es la gran Israel de la antigua alianza, sino que es del partido de los rabinos de derecha de Netanyahu. eh, Solamente Irán realizó una proeza. Yo conozco Irán, es un estado importante, tecnológico, militar, cultural,
y bueno, aguantó y sorprendió al mundo, pero ahí no vimos, en ese orden, no hubo un activismo diplomático militar de parte de los aliados del BRIC con respecto a Israel, a Formalmente, Irán. por lo menos formalmente, lo que vos decís es tal cual, Miguel. Pero además Sí, sí. no podrían hacerlo. Dentro de lo que es el realismo político, China y Rusia no podrían intervenir directamente por esto que mencionabas. O sea, hay un fuerte vínculo histórico entre Rusia y el Estado de Israel, que tiene connotaciones históricas muy profundas, y China con esa política, digamos, de sabiduría, de ir en puntitas de pie y manejar las cosas detrás de bambalinas, ¿no? No hubiera... Entonces, en ese caso, entonces, si en base a lo que usted dice, la multipolaridad se manifiesta en un orden tripartito. claro. Por lo menos como hipótesis, Miguel. Hipótesis que hay que estudiarla y hay que verla bien ahora en Venezuela. Yo creo Claro. que en Venezuela no va a pasar nada, que forma parte de la propaganda que hace Trump para distraer, Es porque Estados Unidos en este momento está en una grave crisis, sí, sí. en Una una grave... grave crisis, entonces todos son políticas de distracción. Yo hoy hablé a Venezuela, por supuesto se están preparando Claro, en caso, pero dice que esos buques que aparecen, y qué sé yo, ni siquiera lo vieron. claro, claro, Y claro. después esa crisis militar que dice que ha tenido Venezuela y están saliendo noticias hoy en Argentina que renunció uno de los hombres fuertes de Venezuela, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, es totalmente mentira, está eh, en plena facultades como jefe de la Fuerza Armada y ministro de Defensa. Sí, sí, sin meternos de lleno digamos, Además, el problema para no meternos, claro, que todo conduce a veces a confusiones, yo digo lo siguiente siempre. Acá no se trata de Maduro sí, Maduro no. claro, 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 Se Miguel. trata de que estamos defendiendo el principio de no injerencia y de no intervención. Porque si se sienta el precedente de una invasión unilateral a Venezuela hoy, porque supuestamente Maduro tiene vínculos con el narcotráfico, eso puede surgir en cualquier país de América Latina, puede pasar, porque acá el problema es Brasil. La última batalla de América Latina, en mi opinión, y con esto un poco quería redondear, Brasil. Lula parece ser un hombre para el que no, porque una cosa es la geopolítica teórica. Yo tuve muchas discusiones con amigos que escriben artículos de geopolítica y dicen esto, tal y tal cosa. Y otra Otra cosa cosa es es la estar en el diplomacia. poder, claro, otra cosa es estar en el Otra poder, cosa es Miguel. la diplomacia. Entonces, Claro, a Lula, desde el punto de vista de la geopolítica, no lo podés analizar. Hay que analizar a Itamaraty desde el punto de claro, vista de la diplomacia. Entonces, yo insisto que en las carreras de relaciones internacionales hay que estudiar por lo menos una diplomacia uno, 2 y 3 para entender lo que estoy diciendo, que es el arte de la negociación. Y en ese sentido, Lula es un maestro, y entonces aparece para estos sectores que escriben con la tranquilidad del café y de su casa que Lula es flojo. ¿Qué pretenden? Que Lula le declare la guerra a Estados Unidos. exacto, Lula exacto, está preservando y está por dar la batalla más importante de América Latina. Yo creo que es tan importante como la guerra de la independencia porque va a definir si vamos a tener segunda independencia o no, que asumir con 80 años ser candidato nuevamente porque el bolsonarismo es una fuerza muy fuerte y el área de penetración de los Estados Unidos son a través de la iglesia neopentecostales, no de la secta que escribía Silleta, sino iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad que se han armado en confederaciones. Hoy son confederaciones. En Brasil tienen 127 legisladores que atraviesan todos los bloques. Fíjese que la actitud de Morales es una actitud más estudiantil, diríamos,
en su fundamentalismo de que era él o el caos, Evo y hoy Morales. Evo Morales, a diferencia de Lula, y siendo Lula mucho más poderoso que Evo, usted sabe que una Bolivia equivale, un Brasil son 88, o sea, en el mapa de Brasil entran 88 Bolivias para ver el poder de Lula. Es un poder que limita, un estado semicontinental que limita con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Exacto, sí, Y sí. sin embargo, Lula no tiene conducta irresponsable. Lo mismo Perón. Perón nunca en un discurso habló de imperialismo. Después en su escrito en el exilio, sí, pero Perón en ese sentido siempre fue No, tenía muy buenas relaciones antiimperialista, con Eisenhower, Miguel, porque totalmente. parte de la solución de la restricción petrolera, el ¿No? problema Y de lo nombra de energético. embajador a un hombre de 32 años, pero que tenía vínculo con Estados Unidos para esta nueva etapa y lo saca a Bramuglia, Sí, sí. que fue el Tuco Paz. Entendía perfectamente, Miguel Perón, esto que estás mencionando respecto bueno, al arte de la diplomacia y cómo el tipo de tratamiento que se tiene que tener con relación a la política internacional como mandatario, ¿no? Como hombre político. Eh, pero, pero además entendía estas cuestiones de la política internacional, ¿no? Yo mencionaba lo de la Eisenhower, porque también está relacionado con lo de Frondizi. Si bien Frondizi ya aplica una política Claro. distinta, más proimperialista, que es el desarrollismo, pero Perón ponderaba, digamos, la inversión extranjera. El primer desarrollismo en Argentina fue el peronismo, Sí, pero con carácter nacional, no con carácter nacional, a el diferencia Estado. a diferencia de Sí, Frondizi, sí, ¿no? totalmente de Pero acuerdo. digo, Perón entendía la cuestión de petrolera, o sea, Y todo la el mundo está... correlación de fuerza. Exacto, exacto. Y Brasil, yo viajo mucho, yo doy clase ahí en la escuela de guerra, me reciben muy bien porque, bueno, saben mi amistad con Mm, Brasil, me conocen. Es que yo siempre digo, Brasil es más una cancillería que una presidencia. qué bueno eso. Y es interesante, ¿no? Como característica. O sea, así como Estados Unidos, más que una ideología, es un fundamentalismo religioso. Interesantísimas reflexiones del doctor Miguel Ángel Barrios, perdón, doctor en educación, doctor en ciencia política, historiador, autor de numerosos libros sobre política internacional. La vamos a seguir seguramente porque este análisis necesario acerca del mundo que estamos viviendo desde la mirada de América Latina es un elemento que tenemos que tener sobre la mesa, es un ejercicio intelectual que tenemos que hacer cotidianamente y bueno, lo vamos a seguir y no quería despedirte, Miguel, sin hacer mención en esta nota al querido Carlos Pereira Mele. De alguna manera quería mencionarlo, sé que fuiste muy amigo de él y, bueno, también columnista de Punto de Y Partida. hoy se cumple un mes de su muerte. Un- Pasa volando, increíble. sí, sí, bueno, un gran referente de la política internacional, un gran trabajador de este tema, así que lo Muy queremos homenajear. trabajador, semanal. Uno quería, porque yo soy reflexiono, pero yo necesitaba el dato preciso y lo llamaba. Un bozador y lamentablemente tengo que decirte, porque me causa pena, no valorado, no reconocido, solo. Y por eso, Por eso lo seguramente, estamos... seguramente el día que ganemos, personas como Pereira Mele y muchísimos otros Sí, más sí. van a salir a la palestra. Están Seguro, vivos. seguro. Seguro, Miguel. Por eso lo queríamos homenajear de alguna manera a Carlos y agradecerte profundamente estas reflexiones tan necesarias en este momento que está viviendo
Argentina y la América Latina. Un fuerte abrazo te mandamos desde Santa Fe para la querida Corrientes, siempre pensando, como vos decías al principio, desde una mirada federal, desde una mirada histórica y proyectando la unidad continental. Un abrazo grande y fuerte, Un Emil. abrazo grande y gracias a vos por toda tu generosidad. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.